¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los sábados 20-30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. Tres temas vamos a abordar hoy. Industria, incertidumbre o esperanza. Va a estar con nosotros Alejandro Pedroso, el presidente de la Cámara Argentina de Matrices y Moldes y el presidente de Matricería Prodismo. Vamos a hablar de economía con Gastón Utrera y la columna habitual de Alfredo Blanco, naturalmente. Y vamos a hablar de política. ¿Qué hay después de Nisman? ¿Cuál es el futuro de la política argentina? Y si hay un antes o un después de la muerte del fiscal. ¿Y por qué? Con el doctor Jorge Bárbara. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos comenzamos a dialogar con Gastón Utrera. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. Burro, ¿viste? Bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? A ver, vaivenes económicos en un año político. Ese es el título que le hemos puesto. Lo hemos invitado a Gastón Utrera, que es economista, que es presidente de Economic Trends. Y que le agradecemos que esté con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, ¿cómo viene la cosa? Bueno, viene más complicada la política que la economía, ¿no? Sí. La economía viene mal, la actividad económica viene cayendo desde hace 21 meses, y contamos hasta diciembre, que es el último dato disponible, cayendo desde el máximo alcanzado en marzo de 2013. Es una recesión bastante larga, mucho más larga que la de 2009, en medio de la crisis financiera internacional. La inflación está estable, pero a un nivel todavía alto, entre 2 y 2,5% mensual desde mitad del año pasado. Eso es equivalente a entre 27 y 34% anual, es decir, si redondeamos está cerca del 30% anual. Y todo eso ya ha empezado a impactar hace rato en las cuestiones sociales. Hemos hablado acá en varias oportunidades cómo eso está impactando en la pobreza. Y mientras el gobierno dejó de publicar los datos de pobreza, las consecuencias de la pobreza están a la vista, por ejemplo, con las muertes absurdas por desnutrición de niños en el norte del país. Claramente hay un problema social vinculado a la inflación y ahora incipientemente también al desempleo, que ha empezado a subir en los datos oficiales, pero probablemente ha subido un poco más de lo que indican los datos oficiales. En el medio, el gobierno plantea que este ha sido un verano espectacular y que la economía está fantástica porque logró estabilizar el tipo de cambio y porque logró evitar aquella crisis sobre la que también hablamos, que yo planteé siempre que había un exceso de pesimismo en quienes planteaban que a finales de 2014 todo iba a explotar, era muy probable que no ocurriera. El gobierno se toma de eso, pero lo que creo que en el fondo está ocurriendo es que en una economía muy complicada por las variables económicas y sociales que mencionaba, el gobierno logra evitar una crisis con instrumentos que le permiten hacerlo, pero condicionando cada vez más la política económica del próximo gobierno. Ocurre con todo el endeudamiento en moneda extranjera en la que está incurriendo el Banco Central, que le permite apuntalar reservas, pero que después habrá que pagar durante la próxima gestión, o con todo el endeudamiento en pesos, con la colocación de letras para absorber pesos del mercado, que también ahora le permiten emitir mucho dinero para financiar déficit fiscal sin que aumente excesivamente la cantidad de dinero, pero que dejará una deuda muy grande a pagar por el Banco Central durante la próxima gestión. Que tiene una tasa alta, ¿no? Sí, claro, una tasa de 27, 28%. Es más, uno si mira lo que está ocurriendo ahora, la deuda del Banco Central, letras y pases contra la base monetaria es alrededor del 70%. Hace un año era 30% y a final de año puede llegar al 90%, cerca del 100%. Si hacemos un número redondo, una tasa del 30% con una deuda que equivale al 100% de la base monetaria, implica que el año próximo habrá que emitir 30% de dinero, es decir, aumentar la cantidad de dinero 30%, nada más que para pagar los intereses de esa deuda. A eso habrá que sumarle lo que haya que emitir para financiar déficit fiscal. Y si el próximo gobierno logra empezar a revertir el problema de atraso cambiario, emisión para comprar divisa. Es decir, hackea o condiciona mucho la política monetaria del próximo gobierno, pero a este gobierno le sirve
para intentar llegar a diciembre sin problemas cambiarios y A monetarios. raíz de eso que comentás, ¿cuánto influye el escenario político, la atmósfera política que se vive hoy en día, teniendo en cuenta de que eventualmente el proyecto o el relato kirchnerista de alguna manera se sostiene en función de lo que diga la presidenta o el sucesor de la presidenta, con más de este relato, y una oposición que todavía no se conoce cuál es el proyecto económico de país que quiere para los próximos 4 años? En ese marco, en ese medio, ¿cómo se desenvuelve el empresario? ¿Con qué esperanza? ¿Con qué alternativa? Es muy difícil, porque uno podría pensar que todo lo que está ocurriendo en la política debería bajar las probabilidades de que el oficialismo gane la elección, pero como no se conoce demasiado sobre las propuestas de la oposición, por ejemplo en el terreno económico es muy poco lo que se conoce, queda una incertidumbre muy grande. Máxime teniendo lo que vos decís, teniendo en cuenta lo que vos decís, lo que deja esto para el año que viene. Sí, de hecho además creo que hay, así como yo planteaba que a finales del año pasado había una especie de exceso de pesimismo, creo que tal vez ahora o hace rato viene habiendo una especie de exceso de optimismo relacionado con el cambio de gobierno. Es cierto que un cambio de gobierno naturalmente renueva expectativas y eso facilita algunas cosas, es más fácil colocar deuda, arreglar problemas de deuda, traer dólares cuando se ha regenerado la confianza, pero hay otros problemas que no se solucionan solo con esa regeneración de confianza. Por ejemplo, la inflación, por ejemplo, el atraso cambiario. Y no es casualidad que en la historia económica argentina, en los últimos 70 años, todos los gobiernos que asumieron en contextos de alta inflación y de mucha inestabilidad económica, en el mejor de los casos tardaron entre 1 año y medio y 2 para tener sus primeros resultados económicos. Le pasó a Frondizi, le pasó a Juan Carlos Onganía, le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem, y el resto de los gobiernos ni siquiera lograron nada durante su gestión. Y creo que esa especie de regularidad histórica probablemente esté relacionado con cierta tendencia a sobreestimar el impacto del recambio de expectativas y a subestimar la magnitud de los problemas heredados. Y creo que viéndolo desde el resto del mundo podría eventualmente verse como un dato positivo que haya recambio de gobierno dentro de muy pocos meses, pero creo que hay una señal negativa muy grande del enorme deterioro institucional que por supuesto hace que la economía argentina sea mucho más riesgosa, ya que muera un fiscal y que el gobierno nacional salga ya sin disimularlo a atacar a la justicia y a los medios de comunicación, mucho más incluso de lo que venía haciéndolo, es una señal muy negativa para el resto del mundo. Por supuesto, el resto del mundo podría pensar que con un nuevo gobierno uno desanda ese camino de deterioro institucional, pero puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido en estos últimos años, es decir, mirándolo desde el resto del mundo, Argentina claramente es una economía muy riesgosa por deficiencia de instituciones. Y por supuesto, todo lo institucional debería hacernos reflexionar acerca de el motivo por el cual en los últimos 40 años hemos tenido un desastre económico atrás de otro y en los últimos 70 años, este año vamos a cumplir 70 años de alta inflación, excepto los años de la convertibilidad y algún año suelto, y creo que gran parte de esos problemas económicos recurrentes tienen que ver con debilidades institucionales, es decir, elegimos gobernantes a los cuales le ponemos restricciones institucionales tan laxas, es decir, le permitimos que hagan lo que quiera con el Banco Central, que hagan lo que quiera con la política fiscal, con facultades delegadas del Congreso, que tengan bastante margen para hacer cosas y condicionar a la justicia y a la prensa, y con ese contexto institucional, es decir, de esas reglas de juego de la política, solo por milagro las cosas podrían andar bien. El mundo ha descubierto que en realidad lo que tiene que hacer es elegir a sus gobernantes, pero poniéndole muchas restricciones. El presidente más poderoso del planeta tiene que mandar a los empleados públicos a la casa si no le aprobaron el presupuesto. Así es. Y Estados Unidos se dio el lujo de tener un Nixon de presidente, se dio el lujo por lo malo y por su bajo escrúpulos morales, pero que lo que ocurrió fue que Nixon se encontró con dos barreras infranqueables que fueron la prensa libre y la justicia independiente, y también ha tenido otros presidentes. Hay un hecho histórico que para mí es muy significativo. Cuando George Bush padre va a la elección con Clinton y pierde la reelección, se molestó y lo demostró públicamente con Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, porque lo que planteó es, miren, fuimos a una elección, perdimos por la economía
y este presidente de la Reserva Federal, que es republicano y que encima yo le renové la nominación, sube las tasas de interés en vez de bajarlas. ¿Cuál es la moraleja para lo que nos interesa a nosotros? George Bush padre, si no hubiera tenido una Reserva Federal independiente, por supuesto que hubiera emitido un montón de dólares para tratar de ganar la elección y después hubiera enfrentado inflación. No pudo hacerlo porque había un límite institucional ahí muy fuerte. Entonces creo que todo esto lo deberíamos reflexionar mucho en Argentina, más cuando en general la política no está ofreciendo eso. La política está ofreciendo resolver los problemas de la gente o cosas por el estilo, con esa especie de antipolítica y no estas cuestiones institucionales que son claramente tienen que ver con la política. O sea, con la guitarra más que con el razonamiento, en una palabra. Sí, y con una lógica de que como la sociedad no demanda eso, se le ofrece otra cosa y en realidad hay un problema, por supuesto, quienes tienen que cambiar las instituciones son quienes se benefician al no cambiarlas. Lógico. Gastón, te traigo la coyuntura de nuevo. Sí. Te pido, digamos, mucho poder de síntesis, bueno, que lo tenés, todos lo vemos en el micro que tenés en La Voz de la Economía en un minuto, que es por demás recomendable. Digo, y en uno de esos micros tocaste el tema del tipo de cambio del blue. Mucha gente se pregunta si la mayoría de los análisis, salvo los del gobierno, dicen que hay dificultades y que el escenario macroeconómico es complicado, ¿cómo se explica, cómo podemos explicarles de manera sencilla el hecho de que se ha tranquilizado, de que no hay aparentemente tensión cambiaria y que inclusive en el mercado marginal las transacciones parece que el precio estuviera bajando? ¿Cuáles serían los puntos que vos dirías que explican el comportamiento del blue en las últimas semanas? El Banco Central logró detener la caída de reservas. Después está la discusión de cuánto impacta el hecho de que parte de esas reservas sean deuda del Banco Central, pero las reservas están ahí. Por otro lado, ha contenido la emisión de dinero con esta lógica de que emite por una ventanilla, pero saca por otra ventanilla colocando deuda, con lo cual la cantidad de dinero no está aumentando todo lo que podría aumentar dada la financiación del déficit fiscal, y ahí hay combustible para el dólar paralelo y las reservas se mantienen y eso pone cierta calma en el mercado cambiario, y además de eso la conducción del Banco Central ha dejado en una especie de gris regulatorio al contado con liquidación y otras operaciones a través de la bolsa, que ha hecho que mucha demanda se haya retirado porque nadie está seguro cuánto de lo que se hace en ese mercado es efectivamente legal o no, y ese conjunto de cuestiones ha hecho que baje la presión sobre el dólar paralelo. Además de eso hay cierto flujo que va de las reservas del mercado oficial al paralelo, con gente que compra dólares con el límite que le habilita AFIP para inmediatamente ir a venderlo en el mercado paralelo y ganarse la diferencia, y la cantidad de dólares que están yendo a ese circuito no es menor porque son 400 millones de dólares por mes, en el año son 5.000, 6.000 millones de dólares, es una cantidad importante. Buena parte va a alimentar la oferta marginal. Claro. Exactamente, y eso hace bajar el precio ahí. Entonces ese conjunto de cosas ha logrado poner calma en el mercado cambiario. Y gran parte de eso el gobierno lo está logrando y el Banco Central, gracias paradójicamente que tiene una mirada muy de corto plazo. Si tuviera una mirada de más largo plazo, por ejemplo, si tuviera altas probabilidades de ser reelegido y estuviera mirando los próximos 4 años, algunas cosas las dudaría un poco. Pedirle yuanes a China para tener que pagarlos al año junto con los intereses en un escenario de mediano plazo no es tan atractivo porque no resuelve los problemas de fondo. En un escenario que termina, en un horizonte que termina el 10 de diciembre, todos los yuanes que se pidan desde el 10 de diciembre de 2014 en adelante se devuelven desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante, con lo cual le sirven a este gobierno y lo pagará el próximo gobierno. A tu juicio, ¿cuáles serían 3 puntos que son vitales para tratar de que esto no se desmadre? Para tratar de que esto no se desmadre, creo que es lo que está haciendo el gobierno. Creo que el gobierno va a hacer lo que, por ejemplo, anunció Vanoli, tratar de no intentar arreglar el problema de atraso cambiario que le salió mal el año pasado, no tiene sentido que lo intente ahora, con lo cual va a seguir subiendo muy gradualmente el tipo de cambio oficial, probablemente por debajo de la inflación, dejará un atraso cambiario enorme, que ya es enorme en este momento y seguro se va a profundizar durante este año, pero apuntalar todo eso con endeudamiento, con el poco endeudamiento que tiene, con China y algunas otras cosas, negociando con China en condiciones de debilidad por la necesidad de conseguir financiamiento rápido y por lo tanto nos deja un convenio que tiene muchas contraindicaciones.
y el gobierno va a tratar y emitiendo dinero para financiar déficit fiscal y no tener que hacer un ajuste, pero colocando deuda del Banco Central. Es probable que el gobierno llegue a final de mandato sin que esto le explote, sin una crisis, con la economía muy complicada y condicionando al próximo gobierno, que es el que sí tendrá que resolver la inflación, el atraso cambiario, devolver la deuda del Banco Central y ver cómo hace para manejar la política monetaria con tanta deuda en pesos. La semana pasada Isabel Martínez de la Cámara Industrial Metalúrgico dijo que un dólar competitivo es 12 pesos, con lo cual se arrimaba un poco al dólar blue. ¿Más o menos eso? Sí, si uno analiza hoy el tipo de cambio de Argentina contra el dólar, contra el euro, contra el real brasileño, en términos reales, es decir, corregido por inflación, hoy tenemos un nivel que en cualquiera de esos tres casos está en alrededor de la mitad del que teníamos en diciembre de 2007. ¿Y qué pasa si Brasil sigue devaluando? Eso nos hace más cuesta arriba salir de este problema de atraso cambiario. Eso nos está jugando en contra. El dólar cotizaba en Brasil a 2,20 reales entre abril y julio del año pasado y en las últimas semanas estaba arriba de 2,80, eso es casi 30% de aumento. Subiendo más el tipo de cambio en Brasil que acá y acá con más inflación que en Brasil, eso claramente tira para abajo la competitividad cambiaria. Y me quedé con una frase, no sé si vos también, el exceso de optimismo, había pesimismo el año pasado, había optimismo, pero ese optimismo llega hasta el 31 de diciembre de este año. Sí, hasta el 10 de diciembre de este año. En el arranque del próximo gobierno vamos a ver cómo encara estas dificultades. Lo que yo espero es que en realidad ese optimismo se termine confirmando y para eso es necesario que los que tienen chance de ganar la presidencia tengan conciencia de la magnitud de los problemas que van a heredar para que logren encauzar lo más rápido posible la economía. Gastón, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes por la Gracias, Gastón. Cuando regresemos, Alejandro Pedroso va a estar con nosotros, el presidente de la Cámara Argentina de Matrices y Moldes y presidente además de Matricería Prodigma. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. El ladrillo es el lugar más seguro para tus ahorros. Elegí el tuyo en Morena 25. Comunicarse al 471-5022. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. IMIX, CIAFA. Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Certificación Normas ISO 9001. Bueno, Alfredo, vamos a hablar de donde comienza, sería la génesis de la industria, la matriz. La matriz, sí. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara Argentina de Matrices y Moldes y además el titular de una matricera importante como es Prodigma, cordobesa, que es Alejandro Pedroso, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros acá. Bueno, el agradecido soy yo, a vos y a vos, Ricardo. Y gracias por poder expresarme públicamente lo que vamos a hablar. Me gustaría comenzar hablando en particular, del tema que te es más cercano, que es bienes de capital. En particular, Argentina diseñó un sistema que se conoce como régimen de bienes de capital y poder explicarle a quienes nos están viendo qué es ese sistema, para qué se diseña y cómo está funcionando, cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene hoy. Bien, este lo creó Cavallo, allá en el 2001, al poner arancel cero a la importación de bienes de capital, dio lo que era el arancel externo común a los productores de bienes de capital nacional. Eso demoró un poquito en ponerse en marcha, pero luego funcionó aceptablemente bien, con algunos atrasos según la cantidad de divisas que tenía el gobierno para poder pagar. Y digamos que hasta hace un tiempo se mantuvo con una fluidez aceptable. Hace un tiempo llegar a cobrar se está poniendo complicado. ¿Por qué tiene que cobrar el empresario que fabrica bienes de capital nacional? ¿Por qué? Porque realmente hoy
hoy en general, pero en el momento en que Cavallo saca el 14% que Brasil lo tenía y con permiso de Brasil para poder hacerlo, era un beneficio importante para los que aceptaban comprar bienes de capital importado con buena tecnología. Era un beneficio importante tener el cero. Había que compensar a los fabricantes de bienes de capital nacional, si no entraban en una dificultad seria para poder competir. Hasta ahí todo eso va bien, y todo esto yo diría que duró 14, 15 años está durando este régimen, o sea que mal no ha ido. Lamentablemente hubo en medio algunas situaciones no muy limpias que hicieron que en el gobierno haya y sigue habiendo mucho deseo de eliminarlo o cambiarlo por algún otro sistema. Otro sistema tiene que haber, porque con arancel cero realmente los productores de bienes de capital nacional no podemos competir. Se convirtió en algo burocrático y político en los últimos tiempos y hasta difícil de cobrar. Entonces, yo creo que debe continuar no de a 6 meses como lo prorroga el gobierno actualmente, sino al menos por un par de años y buscar un régimen alternativo. O sea, es compensar el arancel externo común Mercosur por un bono que reemplace ese mismo porcentaje. Alejandro, ¿por qué no se busca ese sistema alternativo? Porque no es sencillo, porque el punto es que hoy tomamos como bien de capital un avión o una balanza de un negocio. Claro. Entonces realmente, claro, entre una balanza de un negocio, una matriz, un molde y un avión, todo es un bien de capital pasando por toda la cadena de máquinas agrícolas. Realmente es muy complejo de llevar adelante. Creo que debe ser modificado con tiempo y ordenadamente, pero creo que debería cambiar. En la actualidad el gobierno tiene deuda en relación al régimen con los productores nacionales. Sí, tiene una fuerte deuda que yo estimo que es de un año aproximadamente. ¿Se puede hablar de monto? ¿Se puede hablar de monto, Alejandro? Yo supongo que supera los 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Sí, señor. Ese es el... Recién en el ejemplo decías un avión, una balanza. Hablando esto del avión, hace poco se ha creado una cámara vinculada a eso, en la cual ustedes tienen participación. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es el objetivo de la creación? ¿Cómo no? Después permíteme que hable de matrices también, ¿no? No, la tercera pregunta de matrices. Y después va a haber una sobre esa, yo lo he visto y me parece que vale la pena explicarlo, sobre las líneas de robots. Bueno, cómo no. Esta Cámara Argentina de Aeronáutica y Espacial, y entre paréntesis hay que ponerle de defensa, pero no hay que ponerlo en el título porque queda feo ponerle a una cámara ese título, es unir a muchos, 100 pequeñísimos productores sueltos que pueden ser o que tienen como cliente a FADEA, a INVAP, a toda esa rama de empresas de alta tecnología y que realmente estaban todos sueltos. El motivo de la formación de esta Cámara es unir estos necesitados de esa tecnología con estos que la tienen y no saben cómo canalizarla. Esta Cámara empezó con 18 fundadores, ya somos 24 y en el término de poquitos 3 años seremos unos 100. Vendemos desarrollos tecnológicos. Ese es, en mi caso, menos, porque ya tenemos un cliente definido que es FADEA y que hemos actuado en todos los programas aeronáuticos argentinos, Pucará, Pampa, CBA 123 y ahora con el CACE junto a Embraer, pero hay mucho desconocido en lo que es comunicaciones, en lo que es satélite. Realmente es algo que estaban todos desunidos y ahora nos hemos organizado muy bien y con expectativa muy positiva. Vamos a las matrices. Vamos a las matrices. Vamos a las matrices. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Cómo funciona el punto es que hoy estamos, el rubro está bien, por lo menos hasta agosto, septiembre. Pero debemos decir con claridad que todos los proyectos donde están trabajando todos los colegas se decidieron segundo semestre de 2013. Claro. Se compran o se contratan
primer semestre de 2014 y duran un año. Por lo tanto, por eso todavía estamos aceptablemente bien. Y viendo tu título, o el título que le pusimos de esperanza... ¿Incertidumbre o esperanza? Yo creo que la esperanza la tenemos hasta este fin de año, donde terminemos esos contratos que se definieron en ese momento. Hoy tomar decisiones en ese sentido yo la veo complicada. Claro, porque del otro lado, quienes eventualmente puedan ser reemplazantes de este gobierno, continuadores de este gobierno, no hay política, no se sabe qué es lo que hay. Bien, me parece que donde vos decís la palabra incertidumbre, yo diría casi no hay incertidumbre. Yo espero un año que viene, año y medio, llamémosle de ordenamiento. Y si es ese año de ordenamiento, yo estimo bastante pocas inversiones en lo que a nosotros nos toca. Después tengo la expectativa de la esperanza y en forma positiva, porque no hace falta mucho para poder ordenarnos. Realmente, en lo que uno está más cerca, o mejor dicho, vamos a hablar de las matrices. Por suerte, a estas matrices las ocupan todos los rubros de la industria. Claro. Es un usuario fuerte, la industria automotriz, con casi el 55-60% de la ocupación, pero tenés línea marrón, que es estufas, calefones, cocinas, línea blanca, como lavavajillas, heladeras y demás, etcétera. Jardín, bazar, envases, bueno, todo el mundo usa matrices, o un avión o una máquina agrícola. Por lo tanto, la expectativa de, después de un buen ordenamiento, poder crecer, yo no lo veo como complicado, pero hace falta para eso un ordenamiento. ¿Y qué sería un ordenamiento en forma aceptablemente lógica y sencilla? Por ejemplo, en la industria automotriz, definir plataformas argentinas que sean producidas únicamente en Argentina para toda Latinoamérica. Ahí tenés una definición clara donde habría, obviamente, compras de matricería, líneas de ensamble y moldes para Argentina y que no serían repetidos en otro lugar de América. Por lo menos en América Latina tenemos que hablar. No podemos hablar de una plataforma común en Argentina y que la misma se haga en Brasil y que la misma se haga en Colombia. Eso realmente hace que sea volúmenes completamente reducidos. Lo que hace falta concretamente es organización y decisión política. Nada más, ordenarnos y una decisión política firme de decir, si vas a hacer un nuevo vehículo en la Argentina, será para toda América Latina. ¿Por qué no entienden eso? ¿Por qué no se entiende? Tanta capacidad de absorción que hay para tantas cosas y ese tipo de... Yo no creo que no se entienda. Se entiende y se sabe. No es tan fácil ir con las terminales. Muchos intereses. Sí, hay muchos intereses. No, pensemos sencillamente que Renault va a hacer en la Argentina prontamente el Sandero y el Logan, que ya es público, por eso lo puedo decir, y lo está haciendo en Brasil y lo va a seguir haciendo en Colombia. Obviamente los volúmenes que vamos a poder producir acá van a ser, sí, como el señor presidente de Renault del mundo dijo claramente que va a haber una fuerte inversión en Argentina para hacer posiblemente una pick-up, eso que va a ir para América Latina da un volumen que podemos producir. No es que no lo conozcan, todos lo conocen. No es tan sencillo llevarlo a la práctica. Van a necesitar una línea de robots para hacer eso. Van a necesitar. De cualquier manera, yo creo que, por ejemplo, y para ser también preciso en nuestra situación, toda inversión que ha hecho que nosotros estemos trabajando bien hasta agosto, septiembre y rascando la lata hasta fin de año, ha sido sin